Mel Trotter era un barman que aprendió a preparar bebidas alcohólicas mientras su papá estaba muy borracho como para servírselas él mismo. Apenas pudo, salió de su hogar y se dedicó a ser un barbero. Tuvo tanto éxito que el dinero que ganaba le permitió dedicarse al juego y a la bebida. Tratando de apartarse de su mala vida, se fue a Iowa en 1890 y se las ingenió lo suficiente como para mantenerse sobrio un tiempo, encontrar una mujer y poder casarse con ella. Al poco tiempo de haberse casado, su esposa descubrió que Mel era un alcohólico. Repetidas veces él se comprometió a apartarse de esta mala vida y a enderezar su camino. Incluso alcanzó a estar 11 meses sin beber una gota. Sin embargo, ni siquiera el nacimiento de su anhelado hijo le pudo mantener lejos del licor y de los vicios de este mundo. Mel pasó 10 días de desenfreno y parranda. Al regresar a casa después de estos 10 días, encuentra a su esposa destruida en llanto sobre el cadáver de su hijo de 2 años. En medio del funeral de su hijo, Mel Trotter abandonó el funeral y se fue a un salón de juegos. Después de esto, huyó en tren hasta Chicago en medio del fracaso de su vida, de su alcoholismo, con la certeza de que ya nada le podría ayudar a dejar sus adicciones. La noche del 19 de enero de 1897, sin hogar, sin sombrero, sin un abrigo, Mel Trotter vendió sus zapatos para comprarse con ese dinero el último trago de licor para luego ir a suicidarse. Con dificultad entonces caminó descalzo por las calles de Chicago en medio de una tormenta de nieve, sin zapatos. Iba tratando de encontrar el lago Michigan para ahogarse y acabar con su sufrimiento para siempre. Caminando frente a una oficina en la calle Van Buren, Trotter tropezó. Un joven que salía de la puerta del único edificio iluminado le ayudó a ponerse en pie y lo invitó a pasar al interior. Mel no sabía que había entrado a la misión Jardín de la Paz. Ya dentro del local, Harry Monroe, superintendente de esta misión, interrumpe el sermón al verle y se dispuso a orar estas palabras: «Oh Dios, salva a este pobre muchacho». Ese día, el adicto y borracho que iba rumbo al suicidio fue libre de las cadenas del alcoholismo y de la desesperación, para ser apartado para Dios y dedicar los siguientes 43 años de su vida ministrando a otros hombres y mujeres en las calles, extendiéndoles el mismo mensaje de amor y de esperanza que un día lo salvó a él. Amados hermanos, el glorioso mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza como no hay ningún otro. Las glorias del Cristo sufriente y del Cristo resucitado han sido la fuente de vida que han roto miles de cadenas de miles de hombres a lo largo de la historia de la humanidad, y sigue siendo un mensaje que hace bien a ricos, a pobres, a reyes, a plebeyos, a residentes o a extranjeros. A todos les hace bien y sigue siendo suficiente para salvar y llenar de esperanza la vida de cualquier hombre que camina por este mundo. Decimos gloria a nuestro Señor. El apóstol Pedro ha venido, desde lo que ya hemos ido aprendiendo y reflexionando con nuestro pastor Julio, en los primeros pasajes de su carta, echando los cimientos sobre los cuales descansan la verdad de nuestra fe y de nuestra salvación. Se nos ha anunciado acerca de la gracia de Cristo, que es suficiente para salvarnos, y que por esta gracia de Cristo hemos sido amados y señalados desde la eternidad pasada, y que esta gracia es suficiente no solo para encontrar aliento en los momentos de duras adversidades, sino que también es una fuente suficiente para animarnos a mantener una conducta santa, obediente en todo el tiempo de nuestro peregrinar. Y es acerca de eso de lo que vamos a ir hablando en esta mañana y la siguiente semana con nuestro hermano Bastián.
Hemos sido, de acuerdo a los primeros versículos de la epístola, escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora de su Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Hay un propósito en nuestra elección y de nuestra salvación, que es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y el llamado a la obediencia y a la santidad abunda en esta epístola, y esto debe llamar nuestra atención poderosamente, porque piense bien, Pedro les está escribiendo a un grupo de creyentes expatriados que están lejos de casa, lejos de los suyos, lejos de comodidades, en medio de un ambiente hostil. Si nosotros les escribiéramos a personas así, probablemente la gran parte de todo nuestro mensaje sería ánimo, fuerza, aliento, el Señor es con ustedes, perseveren, perseveren. Bueno, el Espíritu Santo que respira en cada letra de esta epístola no olvida que no hay contexto alguno que prive al creyente de su deber de actuar y conducirse a la manera de Dios. Esto es santamente. Sé que están expatriados, sé que lo están pasando mal. Quiero que entiendan que hay esperanza. Tomen esperanza en el Señor. Caminen santamente. El Espíritu Santo nos está dejando sin ninguna excusa para comportarnos de una manera santa. Entonces vamos a acercarnos a este texto a través de 3 puntos que veo: la causa, la actitud y el llamado. Esos son los 3 puntos por los que vamos a acercarnos a este texto: la causa, la actitud y el llamado. Vamos con la causa, y esto está en el verso 13, en las palabras con las que inicia. Por tanto, solo con eso nos vamos a quedar para este punto, y es el más breve de los 3, pero es muy importante entenderlo para poder organizar bien nuestra manera de acercarnos al texto e interpretarlo de una manera coherente y equilibrada. La frase por tanto, que también se traduce por eso, que también podríamos decir y por lo dicho anteriormente, es una colección clave para entender cómo se entiende, valga la redundancia, el llamado de santidad que tendremos en los versos 14 al 16. Es que si perdemos de vista lo que precede al mandamiento, podemos caer en formas de moralismo asfixiante que no es capaz de salvar. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. El camino de santidad por el cual un creyente es conducido viene como resultado de lo que él ha oído y experimentado en Cristo previamente. Porque no es su pureza moral, ni su abnegación, ni su renuncia a ningún deleite mundano el que abre las puertas del reino de Dios a ninguna persona, a ninguno de nosotros. En el cielo no hay ni siquiera una persona que haya alcanzado el más mínimo grado de justicia en esta tierra, aparte de lo que ha recibido primero de Cristo. Todo está en Cristo por medio de la fe. Y es por causa de esta salvación tan grande por la cual alabamos al Señor durante 3 sermones anteriormente a este. Es por causa de esta gran salvación que los ángeles anhelan mirar, que rebeldes y miserables pecadores como tú y como yo podemos estar revestidos de la justicia, santidad, gracia y de la esperanza que nuestras almas necesitan para perseverar en el santo camino del Señor. ¿Es por razón de qué? De su elección, como vimos al principio, de su decreto soberano y de la provisión de su Santo Espíritu que tú y yo somos hechos hijos obedientes que ya no caminan conforme a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Es entonces esta salvación tan grande que hemos recibido de Cristo, este empuje definitivo y suficiente para que todo creyente pueda hacer sendas derechas para sus pies y pueda caminar por el estrecho camino que lleva a la salvación. El empuje que recibimos de Cristo por medio de su Espíritu Santo es definitivo y suficiente y nos deja sin excusa alguna para desviarnos del camino estrecho que lleva a la vida eterna, pues el mismo Dios se asegura que nosotros caminemos por ese camino. Si enseñamos o cuando enseñamos los requisitos de santidad, aparte del Evangelio de la Gracia, lo que les decía antes, nos abrimos a un mensaje moralista, farisaico, que no puede salvar.
El enfoque de todo cristiano que abre su boca para mostrarles a otros el camino de salvación siempre debe mirar a la causa de la santidad antes que a la práctica de esta. David Brainerd predicaba con convicción de que la moral, la sobriedad, los deberes externos de la fe son mejor promovidos predicando a Cristo crucificado. Además explica, esto es una cita, cuando estas verdades, está hablando del Evangelio, se hicieron sentir en el corazón, ya no había vicio sin reformar, ni ningún deber externo que se descuidara. La reforma o el cambio de vida fue general y todo surgiendo de la influencia interna de verdades divinas sobre su corazón y no por restricciones externas o porque se les dijera repetidamente que no debían perseverar en algún vicio. Este ejemplar predicador del Evangelio entendió muy bien que, y esta es otra cita, las arengas o motivar a las personas sobre los deberes externos, en el mejor de los casos, dice él, es como podar las ramas de la corrupción, mientras que la raíz de todos los vicios permanece aún intacta. Y la única manera de llegar a la raíz del problema del pecado es por el Evangelio de Jesucristo entrando en el corazón de los hombres. Entonces, para seguir a nuestro siguiente punto, decimos en resumen que es por causa de nuestra gran salvación, que ha venido como resultado de que Dios nos ha escogido y ha obrado soberanamente por su obra, la de Cristo y la acción del Espíritu Santo, que debemos y podemos conducirnos con vidas de obediencia y santidad. Tenemos entonces una hermosa causa para vivir de una vida obediente y esta es que hemos sido salvados. Nuestro siguiente punto es la actitud. Ya que hemos sido beneficiados por esta ofrenda de Cristo que nos perdona, nos limpia y que además nos transforma, toma nuestros cuerpos y nos hace recipientes de la presencia viva y real del Espíritu Santo. Ya que hemos sido así de beneficiados, entonces podemos tomar la actitud de los hijos santos de Dios. El verso 13 continúa diciendo, preparen su entendimiento para la acción. Otras versiones quizás más que resuenan más en nuestra mente es, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una forma de decir, es una práctica de los antiguos de este tiempo que para prepararse para estar listos para una acción, tomaban las puntas de la túnica, las juntaban y las amarraban con el cinturón, de esa manera podían correr ágilmente. Los soldados lo hacían cuando tenían que estar dispuestos a ir a una pelea cuerpo a cuerpo. Si alguien iba a ir a emprender un viaje, ajustaba su túnica de esta manera. La idea detrás entonces, como muy bien lo describe la Nueva Biblia de las Américas, es preparen su entendimiento para accionar oportunamente, estén preparados siempre. Esa es la actitud que tenemos que tener los creyentes. ¿Por qué la mente o el entendimiento? Y es porque la mente y el entendimiento es de donde surge toda nuestra actitud y toda nuestra disposición. Es la tierra donde se cultivan todas esas ideas que luego se van a llevar a cabo. Todo pecado, como toda buena obra, nació primero ¿dónde? En nuestro pensamiento. Por eso es que cuando usted cae en pecado, como dice el pastor Paul Washer, en realidad usted se desliza al pecado. Usted no iba caminando y había un hoyo que ¡pum!, de la nada usted cayó en pecado. No, se incuba primero, ¿cierto? En nuestra mente comenzamos a darnos licencias, comenzamos a ver y a abundar en cosas que no nos edifican y entonces poco a poco el pecado comienza a tomar lugar. Todo pecado y toda buena obra nace primero en nuestro entendimiento. El mismo maestro enseña en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se consumó el acto del adulterio, pero Dios dice, estaba en tu corazón, es suficiente, eres culpable. Los creyentes que cultivan una actitud que les conducirá por este camino de santidad son aquellos que se mantienen continuamente preparados y dispuestos desde sus propias mentes y corazón para ser obedientes a su Señor.
Esta actitud de preparación, de intencional disposición a la obediencia, requerirá de los santos continuos esfuerzos y sabias decisiones. Significará, por ejemplo, estar dispuesto a cortar relaciones con aquellas cosas que, sin ser pecaminosas en sí mismas, pueden significar un peso innecesario que no te permita responder con prontitud y ligereza a lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y aquí no voy a ir más sobre esta idea porque cada uno de nosotros sabe cuántas cosas hay aún en nosotros ocupando un espacio innecesariamente significativo que estresa tu mente y corazón y no te permite estar plenamente dispuesto y preparado para obedecerlo. Son tantas cosas, hermano. Son tantas cosas y algunas tienen reputación de santidad y aún así están en nuestro corazón obstaculizándonos para no estar dispuestos a la obediencia al Señor. Estas cosas en algún momento nos van a entorpecer en nuestra misión para apartarnos al servicio del Señor. Este verso 13 termina con una idea que tiene dos conceptos ligados que son muy importantes para darle al creyente la actitud que le ayudará a perseverar por el camino de santidad. Él les dice, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La idea de un carácter sobrio se entiende mucho mejor cuando lo comparamos con su opuesto, con su antónimo, que sería la ebriedad y el descontrol. Mientras el hombre dominado por el alcohol dará rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos, perdiendo el control, aquel que es de conducta sobria, por su parte, mantendrá el control de sus instintos y los va a gobernar con fuerza, manteniendo entonces una actitud y una conducta prudente, sabia, mesurada, equilibrada. Podríamos decir que la sobriedad de espíritu se entiende mejor como esta capacidad espiritual de mantener el dominio propio. El pastor MacArthur, en su comentario de esta epístola, explica este concepto de la siguiente manera. Dice, estamos hablando de la sobriedad en espíritu, que es parte de la actitud de los creyentes que quieren obedecer y ser santos para el Señor. Él dice que esto implica todo el reino de la firmeza. Es tener claridad de mente y disciplina de corazón, encargarse de las prioridades y equilibrar la vida para que no esté sujeta a la influencia dominadora y corrupta de las seducciones de la carne. Es equilibrar nuestra vida de todas estas influencias que nos llevan lejos del Señor. Ahora bien, para Pedro esta actitud, tanto predispuesta para ser obediente como caracterizada por el dominio propio y la sobriedad, provienen de algo muy interesante, que es la esperanza bienaventurada que trae el creer que la gracia de Dios en Cristo ha de manifestarse un día en el futuro. La esperanza que inunda esta carta es una expresión de la fe que mira hacia adelante. Y lo que pasa aquí es que la única diferencia que usted puede encontrar entre la fe y la esperanza es hacia dónde están mirando. La fe está mirando desde la actualidad hacia el pasado, es decir, está mirando hacia la obra de redención y rescate que nos ha salvado en Cristo Jesús. Mientras que la esperanza está posando su vista en el futuro y en ese vasto océano de promesas y de misericordias y bendiciones que han de venir en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La fe mira al Cristo sufriente y resucitado, y la esperanza mira al Cristo que ha de venir en gloria y majestad. Porque un día, mucho más pronto de lo que tú y yo pensamos, el que ha de venir, vendrá. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero vencedor, será manifestado, será revelado. La palabra utilizada ahí es apocalipsis y en el original griego, que significa develado o revelado. Los creyentes lo saben, los creyentes esperan a su Señor ansiosamente. Y es con este lente de esperanza
Que las tribulaciones del siglo presente que podamos estar viviendo comienzan a perder su influencia y palidecen ante la gloria que se nos ha de manifestar. Pues ¿qué importa el dolor que estoy pasando si mi Salvador viene ya? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los santos del Señor entonces tienen ahora no solo el deber, sino el gozo de vivir con sus miradas puestas en esta excelente promesa, en esta expectante realidad de que el amado Salvador de sus vidas ha de venir por ellos. Y esto es hermoso pensarlo, y además pensar que esto es solamente por la gracia de Dios. Nosotros no lo merecemos. Hacemos bien entonces cada vez que miramos con esperanza hacia el futuro. Y como más de alguna vez yo le he dicho aquí, que no pasen muchas oraciones sin que nazca de tu corazón y a través de tu boca las palabras: oh Señor, ven, te estamos esperando. Te estamos esperando. Por favor, hermano, lo conversamos con unos hermanos el otro día. No nos olvidemos de eso. Esa es una esperanza que debemos tener, que debemos abrazar, que no es ni de pentecostales ni de dispensacionales. Es de todos, independiente como usted interprete escatológicamente lo que ha de venir. Nos debe unir la esperanza y el deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo. Así que usted dígale frecuentemente: sí, Señor, no interrumpes nada. Ven pronto, te estoy esperando, te espero cada día. Y esto, como decía, y es mi punto aquí, es que es solamente por gracia. Porque fue por gracia que fuimos alcanzados en el tiempo de nuestra ignorancia para ser salvados. Porque ha sido por gracia que en este tiempo somos guardados y preservados justos y santos delante del Padre. Y es por esta misma gracia que en el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podremos permanecer en pie y habitar en su presencia favorable para siempre. Solo por gracia, sin méritos, sin buenas obras que nos hayan hecho dignos de su favor de manera alguna. Solo por gracia, solo por Cristo nuestro Señor y lo que Él ha hecho. Entonces, preparen su mente y su corazón. Despejen su camino de lo que les estorbe en el servicio de la cruz. Mantengan una actitud de sobria prudencia. No se dejen dominar de ninguna cosa que no sea Cristo y su palabra. Y no pierdan nunca de vista, por favor, hermanos, que un día Cristo vendrá por ustedes. Y que sea lo que sea que estén viviendo, sea bueno o sea malo, desvanecerá por completo delante de la presencia del Santo de Israel, coronado en majestad, desplegando su gloria delante de tus ojos. El pastor MacArthur agrega una advertencia que me parece muy valiosa. Él dice: si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Jesucristo, si anhela más disfrutar de este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces ese creyente no está amando la venida de Cristo. Todos los creyentes deben más bien adoptar la perspectiva del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es: amén, sí, ven, Señor Jesús. Finalmente llegamos al tercer punto, que es el llamado. Hablamos de la causa, que es esta gran salvación. Hablamos de la actitud, que ha sido vivir de una manera preparada para la acción, que va cortando los lazos con el mundo y con todas aquellas cosas que le provocan una carga innecesaria para estar dispuestos a servir al Señor, que está lleno de esperanza, expectante de lo que Cristo va a hacer cuando venga. Y ahora vamos a encontrar el llamado para todo esto. Y está desde los versos 14 al 16. Aquí está el llamado de santidad que los creyentes han de responder en razón de su gran salvación. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo.
Tenemos este llamado de santidad y acaba de hablarnos acerca de la esperanza. Y es hermoso ver cómo en el resto de las Escrituras vemos estos dos conceptos tan íntimamente vinculados. Si no me cree, Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y como vimos hace algún tiempo, en Tito 2, del 11 al 12, Pablo le escribe las siguientes palabras: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No por nada los creyentes del primer siglo se despedían con la palabra Maranata. Estaban recordándose continuamente: Cristo viene. No por nada Pablo entre primera y segunda de Tesalonicenses tiene que animarles, porque ellos decían: pero si Cristo viene, ¿por qué no ha venido? Tranquilos. Baja la pelota al piso y les empieza a explicar una serie de cosas que deben acontecer. No pierdan la esperanza, y les habla acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza viva y real. Cristo viene pronto y ellos no lo tenían por tardanza. Es voluntad del Señor que todos los que Él ha redimido respondan en obediencia a esta vocación que Él sembró en nuestra nueva naturaleza a través de su Espíritu Santo, para que vivamos como, verso 14, como hijos obedientes, no conformes a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia. Y preste bien atención a esto. La respuesta natural de los creyentes adoptados por Dios será el abandono real y evidente de lo que antes caracterizaba su manera de vivir. Los que antes se deleitaban en entregar sus miembros al pecado, hoy son verdadera y profundamente heridos cada vez que quebrantan la ley de su Señor. Antes estaban muertos en sus pecados y su mente era gobernada por la más absurda de las rebeldías e ignorancias. Es más, antes de venir al Señor, decían: oh, qué libre soy, qué hábil soy, qué pillo soy, cuando practicaban el pecado de diferentes maneras y no los pillaban. Oh, hago lo que quiero, como quiero. Ahora, sin embargo, la luz de la verdad ha iluminado sus caminos, les ha señalado su maldad y les ha mostrado al precioso y santo Salvador. Ahora ya no somos más ignorantes. De hecho, aún el más insignificante de los hombres que han sido alcanzados por la iluminación de la verdad del Santo Evangelio, ese hombre, el más humilde de todos, por sí solo excede en conocimiento, verdad y sabiduría a la suma de todos los ilustres premios Nobel que ha tenido la historia de la humanidad. Ahora, adoptados en la familia de Dios, los creyentes son comisionados a vivir de acuerdo a su nueva realidad, no dejándose arrastrar de manera alguna por los esquemas que el mundo le ofrece. Seguramente por momentos, por nuestra carne no redimida, podremos volver a relacionarnos con algunos tipos de pecado, pero la nueva criatura que somos ya no puede volver atrás y encajar de una manera permanente con la forma de vida del viejo hombre. Eso es imposible. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, podemos comenzar a perseverar en obediencia, consciente de lo que se nos enseña en los versos 15-16, que así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. La palabra griega que se traduce como santidad en el Nuevo Testamento es la palabra agios. Y esta palabra conlleva siempre la idea de apartar, separar o consagrar a alguien para Dios. Solo en el Nuevo Testamento esta palabra es utilizada en más de 200 ocasiones y siempre está apuntando a lo que les acabo de decir. En el Antiguo Testamento hay también una palabra muy presente, que es la palabra kadosh, que mantiene la misma idea. De esta palabra tenemos santo, santidad, santuario, consagración, entre otras traducciones o ideas.
Y estos conceptos, agios del griego y kadosh del hebreo, ambos subrayan la idea de separación y de pureza. Ahora bien, hermanos, cuando la santidad es aplicada a Dios, no se limita solo al hecho de que Dios está separado de todo aquello que no es Dios y es pecaminoso, sino que hace un particular énfasis en que Él está radical y totalmente separado del pecado, que Él posee una pureza absoluta, que posee perfección absoluta y que tiene una naturaleza intrínsecamente buena y justa. ¿Qué significa que sea intrínsecamente buena y justa? Quiere decir que la santidad en Dios no es solo ausencia de pecado, sino que Él mismo es la fuente de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo justo y por tanto de todo lo santo. La santidad de Dios es parte esencial de su carácter y le distingue, por cierto, de toda la caída creación que somos nosotros. Y por si alguien aquí no lo sabía, es quizás un poco nuevo en oír el Evangelio, la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad, y escucha bien estas palabras, estás destinado a perecer en tus pecados. Si tu justicia no supera la de los fariseos, lo único que te espera es fuego eterno, condenación eterna. Solo aquellos que han nacido de nuevo mediante la fe del Evangelio y han sido creados de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo y han sido revestidos de la justicia y santidad de Cristo, solo ellos tienen la certeza de que un día podrán entrar en la presencia favorable y en el gozo de su Señor para estar allí para siempre. En teología, la santidad se suele explicar a través de tres maneras: como santidad posicional, como santidad progresiva y como santificación final. En la 1, que sería la santidad posicional, Cristo nos imputa y nos reviste de su propia justicia y santidad, por lo cual ya no tenemos más culpa ni merecemos castigos por nuestro pecado. Eso es justicia penal. Por eso el Padre ahora nos mira como hechos perfectos, es decir, nos mira santos, como Cristo es santo, por la obra hecha por Cristo, por cada uno de nosotros. La tercera, o santificación final, es la forma final del día postrero en que tú y yo estaremos glorificados en cuerpo y alma y ya no tendremos lugar, parte alguna más con el pecado. Eso es en el día de la manifestación gloriosa, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la segunda, y es la que está hablando este texto, es la santificación o santidad progresiva, y es esta separación que a lo largo del tiempo y de su vida los creyentes van experimentando en este mundo, en el que cada vez se van apartando más y más de lo que caracterizaba su manera de vida anteriormente y se van apartando y consagrando más y más para la obediencia al su Señor. Y como decía al principio, aquí es muy necesario poner en orden nuestras ideas para no caer en erróneas y legalistas interpretaciones. Porque no eres llamado a la santidad para que seas salvo. Eres llamado a la santidad porque has sido salvado. El creyente que abandona el mundo y los deseos de su carne no lo hace para buscar mérito alguno, como si de alguna manera de sus esfuerzos dependiera la decisión final y eterna de Dios. No, el creyente, llamado creyente porque ha creído en el llamado y anuncio del Evangelio Santo, responde al llamado de santidad como un acto de obediencia amorosa que busca agradar al Señor que le rescató. Es una respuesta necesaria, es una respuesta amorosa que tú y yo tenemos al Dios que nos rescató. Además, no solo estamos comisionados a la vida santa por un mandato externo que encontramos en las Escrituras, sino que también, si hemos nacido de nuevo, poseemos nosotros mismos al Espíritu Santo de Dios,
que desde dentro nuestro nos impulsa y nos capacita para vencer nuestra carne y poder así apartarnos cada vez más del mundo y del pecado. Y por favor, hermano, qué poco conscientes somos de que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro nuestro. Creo que en la conferencia escuchábamos a alguien hacer señalaba un poco esta idea y es tremendo pensar en esto y creo que no somos muy conscientes. Cuando te apartas a pecar, cuando piensas que nadie te ve, Dios no solo te está mirando, su Espíritu está dentro tuyo. Así que, amados hermanos, estamos comisionados a la vida santa porque se nos manda ello en las Escrituras y porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita y nos impulsa para vivir santamente. Y esto es maravilloso porque significa que no estamos solos, porque no es una tarea que emprendamos en medida alguna por nuestras propias fuerzas. No, el Señor es con nosotros, su Espíritu es con nosotros y nos da la victoria si en verdad nos disponemos a dar la lucha contra el pecado. Si en verdad nos disponemos a dar la lucha contra el pecado. No culpe a Dios por sus pecados. No piense que Él no le dio la salida primero, ni que no le dio la fuerza para vencer ese pecado. Tenías la salida y no la tomaste. Tenías la fuerza y no la pediste. Así que, amados, por favor, no se engañen a ustedes mismos. Si no tienen un afecto renovado por las cosas del Señor, si no anhelan la presencia gloriosa de Cristo en sus propias vidas, si tus pecados siguen allí, inamovibles, año tras año, aun cuando puedas estar sirviendo fielmente y seas un miembro reconocido de esta iglesia, hay una gran probabilidad de que necesites venir a Cristo en arrepentimiento para que seas salvado. Ese día no te va a justificar ni tu papá, ni tu pastor, ni tus diáconos, ni nadie. Estarás solo delante del Señor. Y estas palabras que hoy estás oyendo van a resonar en el día del juicio. Si no tienes victoria sobre tus pecados y sobre tus debilidades, pregunto, ¿será porque de este púlpito no se te ha advertido lo suficiente sobre ellos? Si no te has apartado lo suficiente de este mundo para tu Señor, si no estás perseverando en disciplinas espirituales que te alimenten a ti, tu alma y la de tu familia, ¿será porque se te ha dicho poco? ¿Porque el pastor Julio no se toma tiempo en decirte que tienes que hacer estas cosas? ¿Será esa la causa por la cual no tienes victoria sobre tus pecados? ¿Será esa la causa por la que otro año más, un año más, sigues igual o peor que cuando viniste supuestamente al conocimiento del Señor? ¿Será posible que alguien se haya encontrado con el Señor Jesucristo y su vida siga siendo igual? ¿Será esto posible de alguna manera y será culpa de la poca insistencia desde este púlpito? Vuelvo a citar a David Brainerd, quien sostuvo esto. Él dice así: cuando la raíz del pecado fue cortada por un enfoque en el Evangelio, la gente naturalmente se movió hacia disciplinas espirituales positivas como la adoración colectiva y la oración. También explicó que no era porque los había conducido a realizar esas tareas, no por un inculcar frecuente, es decir, no porque insistiera, sino porque habían sentido el poder de la palabra de Dios obrando en sus corazones. Por eso se hicieron sensibles de su pecado y miseria y por lo tanto no podían más que orar y cumplir con todo lo que ellos sabían ahora era su deber. Lo sabían desde dentro de sí mismos. Qué hermosa manera de decirlo. No es porque aquí alguien tenga que decirte 100 veces y advertirte acerca de un pecado. Es que tienes que encontrarte con Cristo y desvanecer delante de su cruz. Y es en tu relación con Él, ayudada por todos nosotros, por cierto, pero es en tu encuentro con Él que no puedes permanecer inamovible, que tus pecados no pueden mantenerse. Que jamás alguien de nosotros diga, es que bueno, ustedes me conocen, yo soy así,
E incluso podemos llegar a oír, el Señor me hizo así, Él sabrá por qué. Esa no es excusa para tu inmadurez, para tu flojera, para tu negligencia, para tu falta de perdón. No hay excusa alguna, porque el Señor a través de su palabra obra en medio de nuestros corazones viva y eficazmente. El llamado de Dios para ti y para mí en esta mañana entonces no es otro que este. Sean santos en toda su manera de vivir, porque yo soy santo. Y la causa de este mandamiento es Dios mismo, y eso es muy, muy desafiante. Dios nos mira a la cara y nos advierte y te dice, mi deseo es que compartas conmigo de mi propia santidad. Te voy a dar lo necesario, te di a mi Hijo, te doy de mi Espíritu, te doy la palabra, te doy comunidades de creyentes. Ahora anda y vive santamente. No nos dejó solos para esta tarea, nos dio de su Espíritu, y si así ha sido, Él ya ha creado verdaderamente en nosotros una nueva criatura, capaz de amar a Dios y deleitarse en obediencia, si de verdad hemos creído en el Evangelio. Concluyo. ¿Quieres ser santo en toda tu manera de vivir? Entonces necesitas creer y aferrarte al Evangelio del Señor Jesucristo. Corre hasta su cruz cada día con la misma determinación y decisión como el día en que tus ojos fueron abiertos. Y si nunca has sido salvado, no esperes más y también huye de ti mismo ahora y corre a tu Señor hasta que Él te salve. Este puede ser el día de tu salvación. No por la elocuencia de mis palabras, ni por las horas que me haya o no preparado, eso el Señor lo sabe y es probablemente muy insuficiente. Es por su palabra, es por su obra que eres confrontado y animado para correr a tu Señor hasta que Él te salve. Abraza la verdad de Dios con insistencia. Asiste a tu iglesia con regularidad. Disciplínate en oración y persevera en la comunión junto a creyentes verdaderos que te motivarán y modelarán formas de vida que te van a llevar a la piedad. Y muchos lo hemos experimentado así en esta hermosa congregación, llena de hombres y mujeres falibles. De eso estamos llenos. Pero como hemos dicho otras veces, podemos seguir recibiendo más hombres y mujeres falibles, pero que desean agradar al Señor. Y cuando empiezas a ver en otros ese deseo, eso comienza a alentar tu corazón y te motiva y te impulsa a ir hacia la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Hermano, entonces, al abrir tu palabra encuentras este llamado a conducirte con sobriedad, a conducirte en esta vida con mesura, con prudencia. Corta todos esos lazos que aún tienes con el mundo y que no te dejan avanzar. Tu lengua, refrénala, tus pensamientos, ordénalos, mantente siempre alerta, listo y dispuesto para la acción, para ser un hijo de Dios, obediente. ¿Cuántas veces se ha presentado la oportunidad de que hables del Señor, de que des un consejo, de que intervengas en algo, pero por causa de tus pecados, debilidades, has tenido que decir, esta vez no? Algunos somos un poquito más cara dura y por momentos hemos ido igual quizás y lo hemos hecho peor, ¿cierto? Por A o por B, preparemos nuestros corazones y mantengamos una actitud de sobriedad, de mesura, de prudencia en nuestras vidas para que apenas el Señor nos diga, hijo, anda y haz esto, tú digas, amén, heme aquí, allá voy, Señor. No por mis fuerzas, no por mis méritos, pero estoy continuamente preparado. Creo que es Pastor MacArthur que alguna vez dijo, un hombre debe estar todos los días de su vida preparado para orar, predicar o morir. Siempre, donde sea. Tienes que predicar, amén. Tienes que orar, amén. Tienes que morir, Señor, en tus manos voy. Por favor, entonces, no te olvides y no pierdas nunca de vista lo que los discípulos del Señor oyeron. Y te voy a leer Hechos 1 del 10 al 11. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía,
Aconteció que se presentaron 2 varones de vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y fíjense lo que les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, amados, pongan su esperanza completamente en que Cristo volverá, y que por la misma gracia que tuvo para perdonarlos y salvarlos, un día, más pronto que tarde, el cielo se va a romper, y todos los que nos menospreciaron y se rieron de nosotros por causa de nuestra fe, verán como el glorioso dueño del universo viene a tomarnos para llevarnos con él, para juzgar el mundo y entregarnos el reino eterno que él le dio a su amado Hijo. Vengan y entren, que es suyo. Qué glorioso es pensar que un día el Señor viene por nosotros. ¿Qué hace que un adicto y ebrio jugador, esposo de una mujer abandonada y padre de un hijo fallecido, que camina descalzo rumbo al suicidio sin una gota de esperanza, sea hecho un santo creyente, que se aparta del pecado para entregar 43 años de su vida a la transmisión del mensaje de fe, amor y esperanza que necesita la gente de su sociedad? ¿Qué hace eso? La respuesta, hermanos, nunca ha sido humana. No fue su desesperación, él lo intentó. No fue su deseo de tener una esposa. No fueron sus ansias de ser un padre presente para su hijo. Menos lo fue la humillación de su triste condición. Si de él dependía, el fracaso y las frías aguas del lago Michigan habrían sido su tumba. Pero a él, como a nosotros, un día mismo Dios nos hizo caer de nuestro propio camino para amarnos como nunca nadie lo había hecho y para darnos a su propio Hijo para nuestra salvación. Cristo es la respuesta. Cristo es el que transforma la existencia, el que rompe las cadenas y el que restaura putrefactas vidas de pecadores, que ahora Él mismo les dice: hijo, tú eres santo. He ahí tu hermano Jesucristo. Todo es por la obra de nuestro Señor. Solo Dios es la causa y la razón última por la que tú y yo podemos ser declarados santos y podemos vivir acorde a esta nueva realidad. Entonces, amados, seamos obedientes y esforcémonos cada día de nuestras vidas para vivir como Él nos manda. Oremos al Señor. Amado Dios, siempre que comparto tu palabra y pienso en algún llamado o algo así, no puedo no pensar en mi propia indignidad y que al hablar estas cosas, Señor, puedo parecer tanto más santo de lo que verdaderamente soy. Por eso es que me humillo delante de tu presencia y la de mis hermanos en un ruego de misericordia y de reconocimiento de mi propia indignidad. Y Señor, sé que esta indignidad la compartimos muchos aquí en este lugar esta mañana. Porque cuando miramos tu cruz, cuando abrimos tu palabra y nos vemos reflejados en ella, vemos tanta impureza, vemos tanta rebeldía, tanta obstinación. Estamos tan poco preparados para la acción en tantos momentos, preocupados de tantas cosas humanas. Tantas cosas que deberían estar atrás, no están tan atrás para nosotros y volvemos a ellas. Por eso yo te ruego que tengas gran misericordia de tu iglesia en esta mañana. Te ruego, Señor, que a pesar de mis propias faltas y limitaciones, tu palabra haya corrido como un río que alcance a cada uno de los que están, Señor, en este lugar, a quienes nos escuchan o nos van a escuchar en algún momento. Te ruego que tu palabra haga lo que debe de hacer, Señor, en cada corazón. Te pido que tú, Señor, como entendíamos aquí, nos atraigas a este llamado a la obediencia y a la santidad de una manera renovada, avivada, Señor.
para que estemos dispuestos a luchar contra el pecado hasta la sangre si es preciso. Que nos des la valentía, la hombría, la determinación para plantarnos frente al mundo y decirle: tú ya no eres mi hogar, ya no te sigo a ti, ya no sirvo al pecado, ya no me sirvo a mí mismo. Y que podamos decir: yo te sirvo a ti, Señor, pues tú has transformado todo lo que soy, incluyendo cada uno de mis afectos. Oh Dios, salva a quienes estén en este lugar esta mañana y que aún se resisten a creer en el Evangelio. Aquellos que coquetean con la cruz y con el mensaje, pero no han permitido, no han ido en fe, Señor, y arrepentimiento en busca de salvación. Yo te ruego por ellos para que tú les salves, Señor, para que tu Espíritu haga la obra en sus vidas y para que dejen de luchar en contra tuya y se rindan de una buena vez, porque el tiempo, Señor, es corto y el mañana no nos pertenece. Ayúdenos ahora, Señor, a vivir santamente, a glorificar su nombre cada día de nuestras vidas. Y aún, aparte del pecado, estar dispuestos a cortar con aquello que también nos carga y que no nos deja avanzar en esta carrera que tenemos por delante. Ponemos nuestros ojos en ti, renueva nuestra esperanza, renueva nuestro compromiso, Señor, para vivir en santidad, para entender que tú habitas en nosotros a través de tu Espíritu Santo y que eso no es menor, para entender que tú vienes y que vienes pronto y que debemos vivir con esa esperanza, purificándonos a nosotros mismos en esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Ella es la que hace todo mediante tu Espíritu. Gracias por ella, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.